Bienvenidos nuevamente al Congreso Futuro. Continuamos las charlas con nuestro siguiente panel, Resiliencia, Aprender a Vivir. La humanidad se caracteriza por su resiliencia o capacidad de adaptarse y aprender de la naturaleza y sus diversos tipos de entorno. Sin embargo, no siempre atendemos a las señales de lo que sucede a nuestro alrededor. ¿El cambio climático podría ser una oportunidad para desarrollar una relación armoniosa con el planeta? Para dar respuesta a esta interrogante, se presenta el geógrafo Marcelo Lagos, la doctora en Ciencias Biológicas Olga Barbosa, Karen Downs, fundadora y directora de Flourish, y Thais Corral, reconocida líder del Movimiento Global por la Mujer y el Medio Ambiente. Invitamos a pasar al escenario a Marcelo Lagos, doctor en Ciencias Ambientales, geógrafo y profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Marcelo ha investigado el riesgo de desastre como constructo social y ha sido destacado por su permanente trabajo de extensión y difusión científica en medios nacionales e internacionales. Adelante, Marcelo. Hola, muy buenas tardes a todos, gracias por venir. Yo les vengo a hablar sobre cómo convivir con el riesgo. Hablemos de riesgo y qué es lo que es riesgo. Riesgo viene de una probabilidad de daño. Si yo me expongo y camino por este borde, puedo tener una caída y ciertamente eso puede terminar en un desastre. El riesgo, en rigor, es algo que nos acompaña día a día. Desde el momento que nacemos estamos expuestos a múltiples riesgos. Yo les vengo a hablar sobre el cómo vivir o el cómo convivir de mejor forma con la naturaleza. Una naturaleza, como bien se decía en la introducción, cada día es más compleja, cada día es más extrema. Vivimos en el planeta Tierra, un planeta pequeño, ¿cierto? Bien saben ustedes que la distancia que tenemos al centro de la Tierra son poco más de 6.000 kilómetros, 12.000 y tantos kilómetros de diámetro. Un vuelo en avión de aquí a Tokio me demanda 33 horas. En rigor, esta es la casa. La casa no es este congreso, ni la casa tuya, ni la tuya, ni el barrio, ni la comuna. La casa es el planeta Tierra y el planeta Tierra es frágil. Pero también está vivo. La Tierra tiene más de 4.600 millones de años y la verdad es que no nos necesita. Nosotros aparecimos recién, ahora, hace algunos cientos miles de años y hemos perturbado a tal nivel el planeta Tierra que incluso hoy día estamos en el antropoceno. Y la verdad es que el saldo no es tan positivo. Hemos aumentado los niveles de exposición, por lo tanto hemos aumentado el riesgo y la probabilidad de daño a medida que pasa el tiempo puede concluir en desastres. Y los desastres van en franco aumento. La verdad es que el número de terremotos, erupciones volcánicas, aluviones o fenómenos hidrometeorológicos, si bien están aumentando producto del cambio climático, los endógenos, los internos de la Tierra, no. Siguen siendo más de lo mismo. Sin embargo, se observa la tendencia es al aumento. Cada vez tenemos más desastres en el planeta Tierra. ¿Por qué? ¿En qué hemos fallado? ¿Cuál es el problema? En la práctica, no deberíamos tener desastres si tuviéramos una buena relación con el planeta Tierra, si viviéramos en equilibrio, si comprendiéramos mejor el aprender a vivir con la naturaleza y no sencillamente pensar que por ser los seres humanos, el hombre, podemos dominar y controlar a la naturaleza. Históricamente hemos pensado que podemos hacerlo. Históricamente rápidamente olvidamos. Históricamente modificamos, alteramos y creemos que nosotros podemos hacer lo que queramos con la casa. Pero la verdad es que las consecuencias las están pagando justos por pecadores. Hoy día los desastres condicionan desarrollo humano. Hoy día los desastres cobran miles y miles de vidas, como también impacto económico. Retrocedemos con cada desastre. Somos peores sociedades. El punto o el tema de fondo es que no vamos a lograr nunca el desarrollo sustentable si no nos ocupamos de aprender a convivir con el riesgo. ¿Qué es el desastre? El desastre es la materialización de un proceso de riesgo. Es la concreción, es el fin. Si hacemos un arroz, todos saben hacer arroz aquí, ¿cierto? Un arroz graneado, un arroz blanco, queda bien en 20 minutos. Si a alguien aquí se le quema el arroz, el problema no fue del agua, el problema no fue del fuego,
El problema no fue de la olla, el problema fue de que alguien se descuidó en que ese arroz quedara bien hecho. El desastre, como analogía, podría ser algo como eso. El desastre nos enrostra objetivos de desarrollo mal logrados. El desastre nos confirma mala planificación urbana. El desastre nos confirma descuido del medio ambiente, descuido del ordenamiento territorial, falta de normativa, justicia, equidad ambiental. Y por lo tanto, el desastre no es natural. El desastre lo generamos nosotros como sociedades. Si nosotros no ponemos a Chaitén orilla de un volcán, el pueblo de Chaitén no va a desaparecer por una erupción. Si nosotros no construimos la reciente Villa Santa Lucía, el del sur de Chile, en zona de peligro aluvional, el aluvión no la va a afectar. Si nosotros construimos Viña del Mar y urbanizamos con kindergarten orilla de playa en Viña del Mar, ciertamente el tsunami no le va a hacer nada si lo ponemos en zona segura. En la práctica, permanentemente estamos generando riesgo y sencillamente el desastre nos enrostra esta invisibilización que hacemos como sociedades del riesgo. En rigor, el desastre es un error, el desastre es una anomalía de la Matrix. El desastre nos confirma que el modelo de desarrollo por el cual hemos optado tiene problemas. Porque si viviéramos en armonía, porque si realmente comprendiéramos a la naturaleza, porque si realmente fuéramos sociedades conscientes y educadas ciertamente en estos temas, no deberíamos tener desastres. A nadie debería quemársele el arroz si tenemos una buena receta. El punto es que cada vez sigue esto en aumento, con toda la tecnología que tenemos, con toda la innovación que tenemos, con toda la inteligencia de hombres y mujeres del mundo que aportan conocimiento en estos temas. Sin embargo, sigue muriendo gente. Modelos numéricos, complejos satélites, recursos millonarios para ciencia. Y sigue muriendo gente. ¿Quién se ocupa ciertamente de garantizar seguridad a la población? ¿El Estado? ¿La empresa? ¿El público? ¿La gente? Tenemos tareas pendientes. Yo les voy a hablar como analogía de terremotos. Podría ser otro peligro natural. Bienvenidos a Chile, el paraíso de los terremotos y también de los tsunamis. Si observan, el registro instrumental de terremotos grandes sobre 8 y gigantes sobre 9 recién data del año 1900. Antes no tenemos registro instrumental, no sabemos en profundidad su recurrencia, menos ciclicidad. Sin embargo, instrumentalmente, Chile sigue siendo el más grande. Tenemos el registro del evento de 1960, que es el terremoto que ha liberado más energía en época con registro instrumental. El 9.5, un terremoto que ocurre al sur de Santiago, más o menos unos 550 kilómetros al sur, y que rompe un segmento que va desde el sur de Concepción hasta la península de Taitao. Casi 1000 kilómetros de largo por unos 200 kilómetros de ancho. Generó un tsunami que hace 57 años atrás barrió con Japón. El terremoto y tsunami del 1960 cobró 2.000 vidas en Chile. En Japón murieron 144 japoneses ahogados y en Hawái, Estados Unidos, murieron 61 hawaianos ahogados. En esa época no teníamos un centro de alerta de tsunamis del Pacífico que le avisara a todo el mundo de la cuenca que venían estos fenómenos. En la práctica hemos aprendido. El año 2005, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico cumplió 50 años. Y claramente, mediante el uso de tecnología, hoy día tenemos mejores sociedades en el borde costero, donde mediante el uso de tecnología nos avisamos cuando vienen estas grandes olas desde lejos. Sin embargo, en Chile pasaron cosas. Se observan, las alturas de ola del tsunami de 1960 en el centro-sur de Chile alcanzaron alturas de hasta 10, 15 metros. Para que se hagan una idea, un poste del alumbrado público en promedio tiene 7.5 metros. Los chilenos de borde costero soportaron columnas de agua superiores. ¿Qué aprendimos del gran evento gigante, el más grande registrado en el mundo? El Big One. Observen, este es Puerto Saavedra. El tsunami de 1960 registró alturas máximas de hasta 8 metros en estas partes bajas de la desembocadura de un río. Ese día, 22 de mayo de 1960, pasado las 3:15 de la tarde, se movió el suelo. Y rápidamente la gente corrió a zona segura, sin teléfono. Nadie les dijo, warning, alerta, debes correr. No se activaron las sirenas,
No existía FEMA, no existía ONEMI, no existía el CHOA, no existía ninguna tecnología que te anticipara que tenías que correr a zona segura. La gente sabía. La gente sabía que si el suelo se te mueve y te manda al suelo, debes correr a zona segura. Se observan, en el público que está arriba de este cerro hay población mapuche. Están con mantas, con ponchos. En esa época, hace 57 años atrás, mucha gente incluso era analfabeta, no tenía zapatos. Sin embargo, están todos arriba del cerro. La gente tiene una cultura del riesgo en un país donde permanentemente suceden cosas. Sin embargo, no solo depende de la gente, también depende de un Estado que dé garantías de seguridad, también depende de la empresa, también depende de la ciencia, depende de todos. Se observan, en Puerto Saavedra se ve la llegada de la primera onda de tsunami, completamente fue inundado. Esta fotografía fue tomada un día después. La gente no bajó de las alturas, estuvo toda la noche en el cerro, con réplicas, aftershock, una tras otra después del terremoto gigantesco. El pueblo fue destruido, tuvieron víctimas. La gente al otro día, sin comunicaciones y aislados, una vez que se atenuó, que bajó la magnitud de la inundación, bajaron a sus casas, a ver qué había pasado. ¿Qué pasó con Puerto Saavedra después del terremoto y maremoto o tsunami de 1960? ¿Qué pasó con Quenuir? ¿Qué pasó con Bahía Mansa? ¿Qué pasó con Corral? Numerosos asentamientos costeros expuestos a este tipo de fenómenos. En rigor, este es el pueblo antes del tsunami de 1960 y este es el pueblo hoy. Se quedó allí mismo, en el mismo lugar. No aprendimos lecciones. La gente sabe cómo reaccionar. La gente sabe cómo levantarse después de una perturbación. Resiliencia le llaman también. Sin embargo, el Estado tenía la oportunidad de dar seguridad. Los expertos, la planificación, el hacer ciudad sustentable, el hacer ciudad inteligente. Ellos viven angustiados porque ciertamente saben que grandes terremotos pueden generar nuevamente tsunamis y Puerto Saavedra nuevamente va a ser inundado. Cuando hay grandes terremotos ocurren perturbaciones en la costa, verticales y horizontales. El tsunami, una vez que se genera, es capaz de arrastrar enormes cantidades de arena, de sedimentos, de lo que encuentre, y lo deposita en las partes bajas. Estas capas de arena les llamamos depósitos de tsunami. Y una vez que las cazamos, que las entendemos y que podemos diferenciarla de un depósito de tormenta, de un depósito de inundación fluvial, y entendemos que es un depósito de arena transportado por un tsunami, logramos tratar de entender cuántas olas fueron, cuál fue su energía, hasta dónde llegó el agua, porque ciertamente si yo logro identificar estas señales de la naturaleza en terreno, estoy identificando el riesgo de forma concreta. No es un modelo numérico, no es un cálculo de una ecuación. Yo nunca he visto un 42 caminando por allí. Esto es el centro-sur de Chile y las capas de arena corresponden a numerosos y recurrentes tsunamis que han afectado el centro-sur de Chile. La capa superior corresponde a la capa de arena depositada por el tsunami de 1960. La capa de más hacia abajo corresponde al terremoto y tsunami de diciembre de 1575 que le dio la bienvenida a ese señor, a los españoles, a los hispano-europeos que llegaron a conquistar ciertamente y a instalarse en las ciudades que ya estaban instaladas aquí en Chile. Ellos no sabían de terremotos, venían de Castilla, una zona sísmica. No sabían de maremotos o tsunamis, fueron realmente sorprendidos. Lo importante que se observan es que cada capa confirma recurrencia y confirma que estas zonas bajas que hoy día están urbanizadas recurrentemente han sido inundadas. La naturaleza lo confirma. Lo mismo tenemos en Praton Island, en Tailandia. Recuerden que el 26 de diciembre del 2004 tuvimos un terremoto gigantesco. Cerca de 250.000 de víctimas, mujeres, hombres, niños, adultos mayores, mueren ahogados por un tsunami que nadie estaba mirando. Ni siquiera la ciencia lo veía. Pensaban que en esa zona era poco probable que ocurrieran terremotos gigantes porque nunca habían ocurrido. Pero el nunca ciertamente estaba oculto en las capas de arena. Nadie había hecho una excavación de escasos 30 centímetros para confirmar que un poco más abajo, 30 centímetros más abajo, habían capas que confirmaban de recurrentes y gigantescos tsunamis que históricamente y prehistóricamente habían inundado las partes bajas de Indonesia, Tailandia, Bangladesh, Sri Lanka, Maldivas, Kenia. Habían ocurrido, pero lo habíamos olvidado. Sumatra lo había olvidado, India lo había olvidado. 250.000 de víctimas. ¿Quién puede explicarse hoy día? Ya, esto ocurrió casi en el 2005.
que de la noche a la mañana en este planeta puedan morir 250.000 de personas? ¿Estamos dispuestos a aceptar que eso siga ocurriendo? Japón, el 11 de marzo de 2011 es afectado por un terremoto gigante, magnitud 9, el país más preparado del mundo, el país que creó el concepto tsunami, ola de bahía, ola de puerto, era completamente sobrepasado. Todos sus modelos de mitigación estructural sobrepasados, los muros, las compuertas, los bosques de mitigación, todos los cálculos fallaron, los modelos numéricos fallaron, los supuestos teóricos fallaron, los datos estaban mal tomados, pensaban que podían tener terremotos pequeños, hasta 5 segmentos, jamás pensaron que iba a romper todo de una. Cerca de 20.000 japoneses murieron, principalmente ahogados. ¿Qué pasó con Japón? Japón también tenía señales de la naturaleza, ocultas en las partes bajas de Sendai. Aquí estamos muestreando en la península de Miura, en la costa de Tokio. Capa tras capa, como un código de barras nos confirman recurrencia. Los datos están en la naturaleza, son recurrentes. ¿Qué pasó en Japón? Lo mismo que pasó en 1960. Las partes bajas que habían sido inundadas y que a partir de 1962 fueron fortalecidas con obras de mitigación estructural fueron completamente sobrepasadas. Se repitió un escenario muy parecido al terremoto y tsunami del año 869, el terremoto y tsunami de Johan. Ya todos lo habían olvidado. Ya nadie se acordaba. Como en Chile, el 2010. Ya muchos no se acordaban de los maremotos y tsunamis. Era algo raro. Algo excepcional. Seguíamos y seguimos incluso hoy día urbanizando densamente el borde costero, aumentando los niveles de exposición, fortaleciendo solamente el manejo de la emergencia, fortaleciendo la tecnología, la alerta temprana. Pero ¿quién se ocupa de las causas de fondo del riesgo? ¿Quién se ocupa de garantizar seguridad a la población? ¿Dónde está la planificación urbana inteligente? ¿Dónde está la normativa que resguarde la seguridad de las personas? ¿Dónde está la comunidad organizada que exige seguridad? Porque ciertamente, como bien ya saben ustedes, los desastres no son súbitos, los desastres no son casualidad, los desastres son una serie de acciones o no acciones que acumuladas en el tiempo y en el espacio terminan en un desastre. El desastre reciente en Villa Santa Lucía, en la comuna de Chaitén, en el sur de Chile, no es casualidad. Muchas acciones o no acciones no se realizaron o se realizaron de mala forma o no se hizo lo que se debía hacer. En rigor, hoy día tenemos el conocimiento como para disminuir el riesgo de desastre. ¿Qué estamos esperando para avanzar en ello? Las placas están en permanente colisión. Acá en Chile estamos frente a una de las zonas de subducción más importantes del mundo. La placa de Nazca viene hacia nosotros y nosotros vamos hacia Nazca. En ese choque permanente se acumula tensión. Y a medida que pasa el tiempo, la tensión aumenta y aumenta y aumenta, hasta que llega a un punto, de forma simplificada, que esa tensión es liberada mediante un terremoto. Y si es de borde costero, tenemos tsunami. El problema es que el interés público, el interés del Estado, el interés de la empresa, el interés de todo, es inversamente proporcional a la acumulación de tensión. A medida que pasa el tiempo, rápidamente vamos olvidando. No hay lecciones aprendidas. Se olvida. Y sencillamente la energía sigue acumulándose. Y cuando viene el segundo evento, o el tercero, o el cuarto, ya muchos nos habíamos olvidado de la ocurrencia del anterior. Ejemplos los tenemos en 1960. Ejemplos los tenemos en el gigante terremoto y tsunami de Sumatra, en Sumatra, Andamán, el 2004. Ejemplos tenemos en Tohoku, el 2011, el 11 de marzo del 2011. ¿Qué pasaría si estuviéramos permanentemente interesados? ¿Qué pasaría si permanentemente estuviéramos ocupados de aprender a convivir con la naturaleza extrema y con el riesgo? Ciertamente el Estado debería ocuparse de garantizar seguridad. Ciertamente la empresa debería sumarse ciertamente a ello y ciertamente intervenir el modelo de modo de que nos dé la posibilidad de vivir de forma sustentable en el planeta Tierra. Claramente que se puede. Tenemos una cultura, y estoy terminando aquí. Tenemos una cultura del riesgo. Sin embargo, creemos saber. Los terremotos nos afectan permanentemente, las erupciones volcánicas, los deslizamientos, aluviones, incendios, etcétera, plagas, riesgos biológicos, ANTA, etcétera.
Y creemos saber algunas cosas. El chileno generalmente, rápidamente evalúa cuando se mueve el suelo, lo más sagrado en muchas partes del mundo. Aquí se mueve el suelo, sí se mueve mucho, y sabemos cómo reaccionar en el momento de la emergencia. Sin embargo, tenemos todo, sencillamente todo, para aprender a tener una cultura del riesgo. No basta con utilizar la sismicidad o el cambio climático o las inundaciones o los sismos como información que nos acompaña como sociedad, como cultura. La cultura de convivir con el riesgo implica aprender a convivir, implica tener sociedades educadas, porque sociedades educadas son sociedades preparadas, sociedades que nos van a ayudar a ser un país mejor. Muchas gracias. Agradecemos a Marcelo Lagos, geógrafo y académico chileno, por su presentación. Chile, 12 ciudades, 7 días, 70 horas de transmisión y 130 de las mentes más desafiantes de todo el mundo se unen para imaginar y reflexionar sobre el futuro del planeta. El mayor encuentro de ciencia e innovación de América Latina. Congreso Futuro. Ideas para cambiar el mundo. Del 15 al 21 de enero. Le damos la bienvenida a Olga Barbosa, doctora en Ciencias Biológicas, mención Ecología. Su investigación se enfoca en el fenómeno del cambio global, específicamente en determinar los efectos de la fragmentación de hábitat sobre las especies y sobre funciones ecosistémicas para desarrollar mejores prácticas de conservación. Bienvenida, Olga. Pedimos por favor un aplauso para recibirla. Buenas tardes, gracias por venir a escucharnos hoy. Vamos a partir mirando aquí esta pintura de Gustav Klimt que me gusta mucho, que habla, es el árbol de la vida. Porque hoy día vamos a hablar de vida y por qué necesitamos conservar la biodiversidad para tener vida. Hoy en día como humanidad nos enfrentamos a un fenómeno que conocemos como cambio global. Estos son cambios a nivel planetario sobre el clima, sobre la productividad de la tierra y de los océanos, de la química atmosférica, los recursos hídricos y los sistemas ecológicos. Y estos cambios están haciendo que nuestra sobrevivencia sobre la tierra se ponga de alguna manera en duda. Una manera de ver estos cambios, por ejemplo, asociados al cambio climático, son el aumento en la frecuencia en la intensidad de eventos climáticos extremos. Aquí tienen 3 huracanes que ocurrieron en septiembre del año pasado frente a las costas de Florida. Estos son eventos que antes ocurrían cada una cantidad importante de años, ahora están ocurriendo frecuentemente. O, por ejemplo, cambios a nivel de la contaminación en los cuerpos de agua por el exceso de uso de nutrientes. En los últimos 70 años hemos duplicado la cantidad de nitrógeno que da vuelta y se recicla dentro de nuestro planeta. O también otros cambios importantes que tienen que ver con la modificación de la superficie terrestre. Aquí tienen un ejemplo extremo, esto es Dubái. ¿Ya? Hemos logrado hacer transformaciones increíbles, tanto así que incluso tenemos parte de construcciones en el océano de la forma que queramos. Pero todo esto también ha hecho a que hoy en día, en este momento, estemos enfrentándonos a la 6ª extinción masiva del planeta. Estamos presenciando la 6ª extinción masiva. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque la magnitud en espacio y en tiempo de todos estos procesos, producto de la actividad humana, nunca antes habían ocurrido. ¿Ya? Por lo tanto, nos enfrentamos a un momento en donde la verdad es que no sabemos bien cómo enfrentarlo, porque no hay registros históricos de estos cambios anteriormente. En ese contexto, la resiliencia, que es algo que estamos hablando hoy día, es tremendamente importante. Y este cambio importante no solo lo hemos hablado desde el punto de vista científico, sino que líderes de opinión y el público en general también está hablando de esta nueva era que se llama el antropoceno, nuestra era. Para darle otros ejemplos, aquí les muestro en esta imagen satelital, esto es la productividad primaria de noviembre del año 2016. ¿Qué es lo que es esto? Esto representa
todo el carbono que se fijó en el ecosistema terrestre durante ese mes. Todo el carbono que se fijó también implica que se liberó una cantidad importante de oxígeno. También implica que el clima fue de una determinada manera porque esa vegetación estaba respirando. A esto le conocemos también como la respiración del planeta. Fíjense qué importante es. Y nosotros como seres humanos manejamos el 40% de ese verde que ustedes están viendo ahí. Ese 40% lo manejamos a través de la agricultura. Por lo tanto, las decisiones que nosotros tomemos acerca de la agricultura, por ejemplo, y la actividad silvoagropecuaria en general, son tremendamente importantes, porque tienen consecuencias a nivel global. Los ecosistemas todos los días nos proveen de beneficios de los cuales nuestro bienestar depende, ¿cierto? Por ejemplo, la polinización. 3/4 de los alimentos que nosotros consumimos necesita polinización biótica, es decir, un animal, un insecto que genere polinización para que nosotros podamos tener ese fruto. Pero también el agua limpia que nosotros tomamos viene de cuencas, muchas veces de bosque nativo, o por ejemplo cuencas que vienen, agua que recibimos de los glaciares. ¿Ya? Eso son procesos de la naturaleza. Lo mismo que también tiene que ver con el patrimonio cultural, la belleza estética, la religión. Todos esos aspectos culturales están asociados con la biodiversidad históricamente. Estos beneficios nosotros los conocemos como servicios ecosistémicos. Ahí hay otros ejemplos, la madera, el suelo fértil. Pero estos servicios ecosistémicos en realidad son procesos y son funciones de los ecosistemas que son producto de la interacción de las especies. Es decir, cuando nosotros tenemos un ecosistema sano, entonces tenemos estos beneficios. Si no tenemos un ecosistema sano, o lo destruimos, o lo simplificamos, evitamos que la naturaleza nos pueda proveer de estos servicios. Y esto, en el contexto del cambio global que yo les estaba hablando, entonces reduce drásticamente nuestra capacidad de adaptación. También existen costos económicos asociados a la pérdida de servicios ecosistémicos. Esto es una valoración económica. Por ejemplo, para que se hagan una idea, el valor de la polinización a nivel global es alrededor de 237 a 557 mil millones de dólares. Eso es lo que valdría o vale la polinización agrícola. Y alrededor del 60% de los polinizadores son especies silvestres. No estamos hablando de la apis mellifera. El trabajo que hace este escarabajo estercolero en la ganadería en Estados Unidos vale 3.8 millones de dólares. ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo? Básicamente agarra todas las bostas de la ganadería y las está metiendo debajo de la tierra y eso hace que se descomponga más y además las bostas no estén siendo un foco de infecciones en la superficie. Es el trabajo de un insecto, ¿sí? Que vive y se ha desarrollado y ha evolucionado de esa forma. Entonces la gran pregunta es cómo perpetuar la biodiversidad y la provisión de los servicios ecosistémicos si en el fondo tenemos necesidades para el desarrollo de la humanidad, ¿cierto? Bueno, nosotros creemos que lo primero es pensar que proteger la naturaleza debe ser parte constitutiva de nuestra sociedad, porque de ella nuestro bienestar depende. Haciendo también conservación fuera de las áreas protegidas, esa es otra cosa y una necesidad que tenemos, hacer conservación en donde vivimos, porque no es suficiente hacer conservación solamente en los parques nacionales. Y esto queda de evidencia en esta figura que les muestro acá. Aquí hay 37 lugares en el mundo que son prioridad para la conservación, que han sido definidos científicamente porque son altos en diversidad, es decir, hay muchas especies, tienen un alto porcentaje de endemismo esas especies, es decir, existen solamente en esos lugares y además tienen una alta amenaza, porque nosotros vivimos ahí, ¿ya? Especialmente, fíjense que Chile, prácticamente casi todo el territorio nacional, es un punto caliente de biodiversidad, como se llama en castellano. Si miramos Chile, es en realidad aún más especial, porque Chile es como una isla, nosotros le llamamos isla biogeográfica, porque tenemos todos estos límites que impiden que tengamos flujo de especies de un lado hacia otro, y por lo tanto tenemos especies muy especiales y muy únicas. En la zona central de Chile, por ejemplo, el 50% de las especies que nosotros tenemos en todo el país están en la zona central de Chile. ¿Ya? Concentra el 50% de todas las especies a nivel nacional. Y además, alrededor de la mitad de esas especies no solo son endémicas de Chile, es decir, son endémicas de la zona central de Chile.
Lo mismo pasa similarmente con los vertebrados. Entonces, lo primero que uno se podría imaginar es que entonces tenemos que cuidar ese lugar, ¿no? Tendríamos que tener muchos parques nacionales en la zona central de Chile. ¿Cómo creen ustedes que es la distribución de las áreas protegidas? Totalmente deficitaria en esa área, ¿sí? Porque es donde vivimos, donde nos desarrollamos, etc. Entonces ustedes pueden ver que ahí hay un espacio tremendo en la mitad, justamente donde nos estamos ubicando. Ahí vive el 70% de la población urbana y además se desarrolla la mayor parte de la actividad silvagropecuaria. Pero también están nuestros nuevos socios, la viticultura, que yo les voy a contar un poco hoy día, que son por un lado agentes de cambio, como otros agentes de la agricultura, pero también son colaboradores estratégicos porque están ubicados exactamente en ese espacio en donde no tenemos áreas de conservación. Y por otro lado, se identifican mucho con el ecosistema mediterráneo porque el vino viene originalmente de los climas mediterráneos. Por eso que hace 8 años atrás, un grupo de científicos, comenzamos un programa de conservación junto con el sector vitivinícola que está basado en el estudio y en la valoración de los servicios ecosistémicos que nos entrega la zona mediterránea de Chile. El objetivo principal de las investigaciones fue cambiar su visión sobre lo que es la agricultura a través de la coproducción de preguntas científicas. Esto significa que las preguntas científicas fueron y han sido discutidas con ellos de manera que sean relevantes, no solo para nosotros como científicos, sino también para que ellos puedan utilizarlas y aprendan a valorar lo que tienen. ¿Para qué? Para poder cambiar esta visión tradicional de los ecosistemas en la agricultura, en donde por un lado está el área productiva y por el otro lado está el área no productiva. ¿Para qué? Para que tengamos esta nueva visión integrada en donde vemos el área productiva, pero con toda esta provisión de servicios ecosistémicos gracias a la naturaleza que la rodea. Y por tanto, hay que cuidarla. Entonces, el bosque esclerófilo, que es la formación vegetal que está en estos lugares, que es muy importante, es un ecosistema único. El boldo, el quillay, el peumo, que son plantas que estamos escuchando todo el tiempo, son únicas. Existen solamente en Chile de manera natural, son endémicas y entonces también eso significa que son parte de nuestra identidad. El paisaje que ustedes ven ahí, ese es el paisaje que tendría que mostrarse, esa es la imagen de Chile, de los viñedos de Chile, no un monocultivo. Pero para eso también hay que conocer los secretos de este bosque, para poder entender que realmente es tan especial. Y por eso, como yo no los puedo llevar a este bosque, los voy a hacer que ojalá se puedan transportar a ese lugar, que es Viñedos Emiliana, un fundo que está en Colchagua, y que quienes tengan unas hojas en la mano, una bolsita, puedan abrirla y sacar 2 hojas, una de parra y otra de boldo. Y quiero que la saquen y hagan el ejercicio de doblarla. Y me digan cuál es la gran diferencia que ustedes notan al hacerlo. ¿Se quiebra? Perfecto. El boldo se quiebra porque es más durita y esta solamente se dobla. Bueno, pues bienvenidos al mundo microscópico del bosque esclerófilo. Si uno lo pudiese mirar por dentro, lo que ve son esas estructuras espectaculares que la naturaleza hizo para permitirles pasar al menos 5 meses sin una gota de agua durante el verano. Que puedan abrir sus estomas y poder hacer la fotosíntesis sin perder demasiada agua. Eso es una adaptación única que tiene nuestra flora en ese lugar. Y eso hace que también sea endémica. Entonces nosotros ponemos especial énfasis en la transferencia del conocimiento, porque si es que alguien no sabe que eso es así, y nosotros nos quedamos como científicos con el conocimiento acá adentro, bueno, en realidad, ¿cómo podemos esperar que se generen cambios, cierto? Entonces nuestra idea es hacer transferencia a la ciencia para lograr el empoderamiento del conocimiento sobre su entorno natural. Y una de las cosas que hacemos es talleres con las viñas, en donde tienen que ir todo el personal de la viña, el gerente general, el señor que poda, todos, y compartimos durante el día y experimentamos la naturaleza en el viñedo y en sus áreas naturales. Y lo que hacemos principalmente son ejercicios y respondemos preguntas científicas con elementos muy simples. Por ejemplo, estamos viendo acá la compactación de suelo y las consecuencias de la compactación de suelo usando clavos y piedras. O aquí, por ejemplo, estamos midiendo la cobertura del bosque
usando un cuadrante, pero en realidad eso es un plato de cartón. Lo que tratamos con todo esto es llevar la ciencia a un lenguaje fácil y que en el fondo ellos se puedan empoderar de los fundamentos de las prácticas de conservación que luego nosotros les vamos a pedir que hagan para mantener su biodiversidad. Lo que vemos en general es que la gente recibe muy bien la información, como hablaban en el panel anterior, hoy día en la mañana. La gente se empodera de esa información y hoy en día, con esas viñas, hace 9 años, al día de hoy, hemos podido aportar 25.839 hectáreas de conservación de matorral y bosque esclerófilo. Y esto significa que aquí estamos en el fondo generando más resiliencia, no solo para la empresa que conserva, sino que también para las comunidades que viven alrededor y también para nuestro país. Hemos capacitado a más de 1.700 personas en diferentes eventos y esto es bien importante porque hemos generado capital humano avanzado en una industria en donde el tema de la biodiversidad, o en las industrias en general, es un tema que no se toca. Y también hemos sido capaces de evaluar esta estrategia, porque podemos contarles un cuento súper lindo, pero en realidad evaluemos la estrategia y ¿qué es lo que hemos podido ver? Que efectivamente adoptan más prácticas de conservación quienes trabajan con nosotros y además adquieren conocimiento. Y ese conocimiento se mantiene en el tiempo y lo hemos probado hasta 6 meses después. Otra cosa interesante que ha ocurrido de esto es que hemos logrado replicabilidad y escalamiento de esta estrategia. Hoy en día, después de nuestro trabajo con el equipo, lo que hemos logrado es que Vinos de Chile, como asociación gremial, incorpore un capítulo de biodiversidad en su Código Nacional de Sustentabilidad. Es decir, nuestro vino que exportamos lleva dentro de su Código de Sustentabilidad una parte especial que habla sobre la conservación de nuestra biodiversidad. Y también hemos logrado que nuestros socios hablen de biodiversidad cada vez que pueden. Tenemos un ejemplo de Noelia, que está hablando ahí en Napa Valley, en un seminario de Cabernet Sauvignon. Y también tenemos el ejemplo de Ignacio, que está hablando en el Ministerio de Agricultura, la importancia de establecer estas estrategias en la agricultura en general. Y eso último nos llevó hoy en día a poder trabajar con otra iniciativa más grande en la FAO con la ganadería. Una de las cosas que más hemos aprendido es que nosotros podemos aprender del resto. Primero, que la visión integradora nos ha permitido innovar usando el capital natural de Chile, no trayendo algo desde fuera, ¿sí? Entonces, nuestro capital natural, el que lo ponemos en valor y hemos podido solucionar preguntas de innovación con respecto a eso. Y que la incorporación de actores antes no considerados enriqueció tremendamente nuestro conocimiento científico y nos abrió puertas también para poder trabajar con otros sectores y expandir la estrategia. Y también que el establecimiento de lazos de confianza a largo plazo nos han permitido juntos ir contra el cómodo mito de que no se puede hacer conservación y producción al mismo tiempo. Y para terminar, quisiera dejarlo con esta reflexión, que no quiere parecer, que dice que lo que necesitamos es entender que somos parte de la naturaleza. Somos biodiversidad y por tanto, cada vez que destruimos o dañamos nuestro planeta, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Muchas gracias. Agradecemos a Olga Barbosa, doctora en Ciencias Biológicas, por esta presentación. Estamos perdiendo más de 150 especies de plantas y animales cada día. Los datos son el nuevo petróleo del mundo. Nuestros polos se están derritiendo. Estamos buscando nuevos planetas habitables. Los próximos 100 años pueden ser la mejor o la peor historia de la especie humana. ¿Qué futuro quieres construir? Toma conciencia hoy. Congreso Futuro. Ideas para cambiar el mundo. Nuestra siguiente invitada es Karen Downs, empresaria, emprendedora, coach y activista de impacto social. Fundadora y directora de la iniciativa Flourish, cofundó y construyó una empresa de medicina alternativa, llevando una industria artesanal a la atención médica general. Recibimos a Karen con un fuerte aplauso.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí hoy día. Es un placer para mí estar con ustedes y voy a pasar la conversación desde la resiliencia hacia la resiliencia de la humanidad. Y ese es justamente mi trabajo. Mi trabajo se centra en el florecimiento y lo que significa. El tema de hoy es lo que yo llamo gracia y resiliencia. Son dos palabras que normalmente no vemos en conjunto, pero me gustaría presentarles estos dos conceptos como una nueva manera de liderazgo y una nueva manera de tomar el liderazgo hacia las organizaciones y empresas para que tengan un valor igualitario para sus personas, para la prosperidad de la empresa y para el futuro del planeta, porque esas tres cosas pueden ser iguales para todos nosotros. Me gustaría comenzar presentando gracia y resiliencia o más bien por redefinir eso. ¿Qué quiero decir por gracia? Más bien está asociado con la religión, la divinidad de Dios, la benevolencia de Dios hacia nosotros, pero me gustaría presentárselo de otra manera hoy día. En mis 35 años de experiencia trabajando con empresas y el sector corporativo, en los sectores más duros en el mundo, he trabajado en Bangladesh, en India, en terreno donde las mujeres han sido subyugadas y marginalizadas durante décadas y siglos. He trabajado en la industria del gas y petróleo, donde las vidas de las personas se ven en riesgo solo por el hecho de ir a su trabajo. ¿Cómo sobreviven? ¿Cómo cada uno de nosotros, según lo que han escuchado hoy, hacemos acerca de la situación cuando nos encontramos con una demanda que aumenta y cuando los desafíos aparecen en nuestra vida cotidiana? Voy a pasar ahora a ciencias sociales. Si miramos la definición o la manera de interpretar gracia y resiliencia, es el flujo dinámico de gracia, que es lo que yo llamo una cualidad femenina. La falta de equilibrio con la resiliencia, que es masculina, lo valiente, lo fuerte, etcétera, lo podemos hacer, ¿cierto? Pero la calidad de la gracia, no estamos trabajando muy bien con eso. Muy a menudo utilizo el dicho que la manera en que estamos trabajando no funciona. ¿Alguien está de acuerdo con eso? La manera en que hacemos las cosas no funciona. Necesitamos cambiar cómo vivimos, cómo llevamos las cosas para enfrentar los desafíos que están frente a nosotros, valga la redundancia. Cuando hablo de gracia, quiero decir también inclusividad. Mis colegas, es la calidad femenina. Necesitamos fomentar lo masculino también y veamos cómo estas dos cosas funcionan mano en mano. Hay que valorar la diversidad, hay que discriminar también y hay que asegurarse el florecimiento humano. La regeneración planetaria, todo tiene que tener el mismo valor. Mirando el mundo hoy día, uno de los términos que ha sido utilizado especialmente en el mundo corporativo es el mundo VUCA, por sus siglas en inglés. Es una sigla que significa volátil, incierto, complejo y ambiguo. En una empresa hay que tratar de ver cómo se crea la resiliencia y cómo se toma esto y se lleva hacia adelante. Antes de ver cómo creamos la resiliencia, veamos qué es lo que tenemos aquí. Lo que hemos adoptado y cómo lo hemos adoptado. Primero fue la revolución industrial, donde la mecanización nos dio más tiempo para pasatiempos y diversión. No muchas personas sienten que tienen tiempo para su ocio, sienten que trabajan 24 horas al día. No hay separación entre su vida profesional y privada. Estoy segura que muchos de ustedes sienten lo mismo. De hecho, algunos han escuchado o muchos de ustedes han escuchado a todos estos oradores, pero hay muchos mensajes. Nosotros tenemos que ver qué pasa a nivel personal. En muchas empresas, el mundo militar lo adoptó como forma de liderazgo. Tienen que ser estratégicos, hay jerarquía, dictadura en muchos casos, y ese modelo fue adoptado por muchos líderes corporativos. Luego tenemos la tecnología que nos da
eficiencia, espacio, conectividad, pero muchas personas ahora miran dispositivos móviles en vez de mirarse a los ojos para comunicarse entre sí. ¿Cómo podemos cambiar esto? Y finalmente, y lo más reciente, es el modelo atlético que sugiere que tenemos que tener el mejor talento y crear equipo. Necesitamos acercarnos o alejarnos del antiguo modelo, y ese es el mensaje que quiero dar con el construir equipo. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Lo que yo veo es el ausentismo y el presentismo. Es un término bastante nuevo, no todos saben lo que significa, pero el ausentismo cuesta miles de millones de dólares y el presentismo, sabemos lo que es el ausentismo. El presentismo es cuando las personas van al trabajo y realmente no están ahí, en alma. De cuerpo sí, en alma no. Y sé que muchos de ustedes han estado en llamadas telefónicas en su trabajo y también escribiendo emails. No estamos realmente presentes. ¿Cuántas veces han sentado con un colega y quieren presentar algo y ellos te dan en su celular o en su dispositivo ocupados? Realmente no están ahí. No estamos escuchando. Y eso está causando un enorme impacto en la productividad y un enorme impacto en las relaciones, y veo esto en todas las organizaciones en las cuales yo trabajo. ¿Qué provoca el cambio? Si yo sugiero que hay una normal, normalmente podemos tomar decisiones basándose en nuestras opciones conscientes, deseos, aspiraciones. Pero desafortunadamente lo que está sucediendo es lo que nos está llevando a nuestras decisiones. Son las 4 en la parte inferior, especialmente son amenaza, trauma, crisis y la presión. ¿Dónde estamos experimentando eso? Todos los días, a través del terrorismo que escuchamos en las noticias, las circunstancias de negocios en las cuales nos confrontamos, y lo que activa nuestro sistema es el temor. No podemos tomar decisiones adecuadas para nuestras vidas, para nuestras familias y nuestro futuro, basándonos en el temor. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sugiero esto y por qué les menciono estas nuevas hipótesis de liderazgo con gracia y resiliencia? Eso es crítico. Así que hago una pausa ahí por un momento, porque he hablado mucho. Quisiera que todos, primero que todo, respiren profundamente una vez. No voy a hablar, simplemente respiren profundamente, por favor. Muy bien, esa es una manera para poder recuperar el sistema límbico a la parte prefrontal de la corteza, donde podemos tomar decisiones más racionales y no basadas en los sentimientos. Pero tenemos un mecanismo integral en nuestro sistema que sirve para justamente crear un sistema, que son recursos mentales, físicos. Nuestros recursos internos pueden crear esa resiliencia. Quiero volver. ¿Dónde comencé? No soy científica, soy una sanadora. Comencé el negocio en los 80 en Australia, basándome en aromaterapia. He capacitado a muchas personas, me he centrado en todas las terapias alternativas y capacito a mujeres para que ellas entiendan que su cuerpo es sagrado y utilicen aceites esenciales para sanarse. En ese contexto, el negocio que hemos creado se ha convertido en un negocio de millones de dólares al capacitar mujeres para ser sanadoras. He trabajado con mujeres durante muchos años y he llevado ese negocio de manera muy orgullosa en Australia. Después de que el negocio fue vendido, fui a Reino Unido. Fui allá, no acá en Chile, fui a Reino Unido y comencé a trabajar con distintos tipos de aceites esenciales, aceites provenientes de las plantas y aceites provenientes del suelo. 30 años he trabajado con mujeres, 15 años con hombres en una industria muy dura. También fui ciclista, competí en el World Master porque me enseñaron cuando niña no ser sensible. Me enseñaron cuando niña que yo podía hacer cualquier cosa, pero
Mi padre decía que yo debía saber hacer de todo, y así fue. Traté también de... Trabajé en todo. Construí un negocio multimillonario. ¿Por qué pongo una pausa aquí arriba? Porque hace unos años me tomé una buena pausa. Seguía diciendo, necesito una pausa, y la tomé. Me rompí o me quebré la columna. Quedé en shock, traumatizada. Los médicos me dijeron que iba a estar bien en 3 meses. El corset me ayudó durante muchos días y me dije a mí misma, voy a ser resiliente. Desafortunadamente, lo aprendí de manera muy dura, con un accidente. Uno necesita sanación. Y la sanación es gracia. Cuando nosotros tomamos una pausa, cuando escuchamos a otros, cuando escuchamos al dolor y al sufrimiento del mundo y miramos cómo podemos sanarnos a nosotros mismos, primero nosotros, luego a los demás. Y cuando la gente me decía, todo, wow, Karen, lo estás haciendo muy bien, yo decía, ¿podría darme un minuto, por favor? Podemos darnos un minuto, por favor, para respirar, para poder traer gracia. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? De lo antiguo a lo nuevo. La versión antigua de gracia es la capacidad de recuperarse rápidamente de dificultades y la dureza, y también la capacidad de la sustancia o de los objetos de rebotar de vuelta a su forma, la elasticidad. Después de eso demoré 2 años para recuperarme emocionalmente de ese trauma, pero sabía que tenía que sanar porque pasé por la pausa del sufrimiento y pasé por encima del dolor. Y hemos hablado también hoy día de muchas cosas, de estaciones, las estaciones del alma. ¿Han escuchado hablar de eso? ¿Han pasado por un infierno en su corazón donde hay que, por ejemplo, sufrir por los seres amados, donde uno no se siente bien, donde uno no respeta las estaciones del alma? Creo que es una manera muy importante de poder aceptar a las personas. Y hay que tener en mente también la nueva versión de la resiliencia, que es poder desarrollar características positivas de fortaleza y virtudes a través de la adversidad, no ignorando las emociones, sino sanándonos a nosotros mismos. Tomar el tiempo necesario con gracia para poder traer la compasión a otros, para empatizar con otros y para poder escucharlos, para que puedan restaurarse y recuperarse a sí mismos. Cuando las personas son vistas, escuchadas y conocidas, se sienten valoradas. Y cuando las personas se sienten valoradas, prosperan y dan lo mejor de sí a los demás. Eso es lo que yo llamo el nuevo paradigma de liderazgo. Y la segunda definición, tal como pueden ver, que es un compromiso con la expansión intencional de nuestra capacidad humana de vivir de una manera que tenga más sentido. Tenemos responsabilidades, por supuesto, porque somos seres físicos. Tenemos una agilidad emocional, tenemos un foco mental y tenemos un espíritu. Por lo tanto, tenemos propósito. Todos aquí tienen un trabajo con sentido, se levantan con un propósito por las mañanas, ya sea lo que sea que hagan. Y la gracia, la versión antigua, es una asistencia divina, no merecida, dada a los humanos para su regeneración o santificación. Es una virtud que proviene de Dios. Es un estado de santificación que se disfruta a través de la asistencia divina. La asistencia divina está con ustedes, está con usted, está con el planeta. Se encuentra alrededor de nosotros. Si nosotros nos olvidamos de esta bolsa de piel y nos damos cuenta de que estamos todos conectados, lo veremos. La nueva definición de gracia, la nueva interpretación es pasar desde la benevolencia de Dios a la compasión que tenemos los unos con los otros, nuestras especies y nuestro planeta. La palabra en latín, gracia, es obviamente estar agradecidos, pero es una gratitud, estar agradecido. Todas estas palabras maravillosas que tienen una acepción femenina. Y es como un flujo que pasa de lo femenino a lo masculino. No hay polaridades, no hay negativo, no hay positivo. Puedo tener coraje, pero también puedo ser
sensible, puedo ser honesto, pero la honestidad puede ser cruel también si no tiene equilibrio con la compasión. Tal como les decía, la gracia y la resiliencia, bueno, quisiera recordarles también de dónde viene la resiliencia. Y viene de la naturaleza. La madre naturaleza ha trabajado mucho durante 3.000 millones de años. Y sabemos lo que es la resiliencia cuando miramos a la madre naturaleza. Los árboles crecen, luego se ensanchan. Primero altura, luego se ensanchan, ¿cierto? A veces uno dice, estoy un poco ancho, pero quizás no es eso algo solo físico. Lo que necesitamos es emocional. Necesitamos poder tomar el dolor, sufrirlo. Hay estadísticas hoy día que son asustadoras. ¿Cómo podemos lidiar con eso, abrazar eso, avanzar y no vernos paralizados por eso? Eso es la resiliencia. Abrazar lo desconocido es lo que queremos. Y el árbol hace esto de una manera tan bella. Así que, ¿cuál es su crecimiento secundario? ¿Cómo ustedes están creciendo y desarrollando esa capacidad de que ustedes tienen, y la cual ustedes tienen control? Porque no podemos controlar lo que está sucediendo a nosotros, pero sí podemos controlar y gestionar lo que está sucediendo dentro de nosotros. El futuro, entonces, yo creo que es un modelo de sistema viviente, no el modelo de la revolución industrial, la creación de militar, la creación de equipos, no, sino que donde como organizaciones sabemos que las personas son el corazón de la organización. Cada persona contribuye de manera valiosa y lo valoramos por esa contribución o debido a ello. Eso es un sistema viviente donde reconocemos y respetamos la diversidad, incluimos a los otros, a los peores y los mejores, a todos, para empoderarlos, para que ellos también lleven lo mejor de sí al trabajo. Y al crear las comunidades son valoradas y eso se convierte en un sistema viviente como seres humanos, igual que la naturaleza, respeta las calidades. Entonces, aquí voy a hablar sobre las organizaciones, hablando sobre esto, siendo activista. Es que no pareciera ahora, no parece que estamos floreciendo como seres humanos. Lo que parece es que estamos sobreviviendo. ¿Cómo podemos progresar en nuestras organizaciones, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras comunidades, para así poder florecer auténticamente? Yo creo que el florecimiento humano y la prosperidad están totalmente vinculados. No se puede tener uno sin el otro. Lo que vemos como recursos y algunas empresas lo que denominan, no sé, la cargado de recursos humanos, dicen no recursos, sino que lo que queda, los excedentes humanos, la estadística del suicidio, ausentismo, como vieron estadísticamente, está causando o cuesta miles de millones de dólares. ¿Cómo podemos crear líderes, organizaciones que pueden liderar con resiliencia y gracia? Bueno, la última entonces, al progresar a la última parte de mi charla, es que el bienestar y la salud se menciona políticamente, es una preocupación para los políticos, es una preocupación para los líderes globales, pero también creo más importante aún, debiésemos enfocarnos en el florecimiento, porque la salud es la definición o la ausencia de lesiones y daños. Sabemos qué hacer. Hay 30.000 dietas producidas o, bueno, regímenes que se escriben, pero tenemos un problema de obesidad en el mundo. Ahora, ¿por qué ocurre esto? La información no crea alguna diferencia a la acción. Si estamos dispuestos a tomar la responsabilidad, no para el planeta, sino que comencemos por nosotros mismos. Comencemos con los recursos que nosotros tenemos a mano. Estos enormes, preciosos recursos que podemos generar. Y ahí nos vamos al bienestar, que es el estado de comodidad para estar saludable y feliz. Ahora, sin propósito y significado, las personas no pueden florecer. Así que el florecimiento es una forma de ser, desarrollándose muy rápidamente y exitosamente. Personalmente, eso es lo que me interesa trabajando con líderes de negocios al ver evidencias en el Reino Unido, donde las empresas simplemente tratan y capacitan 2.000 personas para así que ellos florezcan como equipo. Imagínense, ¿qué significa eso? Es una gran tarea, pero si no examinamos esto, las empresas que yo veo cuando están perdiendo personas por ausentismo, salud mental y críticamente están sufriendo en sus familias a través de la carga laboral que ellos están responsabilizándose. Así que les invito realmente
que se encanten nuevamente con la vida. Es difícil estar ocupado y encantado a la vez. El encanto nos invita a tomarnos una pausa e interesarnos por cualquier cosa que esté enfrente nuestro. En vez de hacer algo se nos hace a nosotros. Entonces, cuando nos vamos para la casa esta tarde, es una práctica. Mira a su enamorado, ya sea un perro, o su pareja, o un niño, o su hijo, y encántense por parte de ellos. ¿Quiénes son? Encántense con ellos y vivan su relación. Y ahí comienza el proceso del florecimiento. Entonces, cultivando la gracia y la resiliencia en los momentos más difíciles. Pregúntense ustedes mismos, no lo que yo espero de la vida, sino qué espera la vida de mí. Eso es lo que yo me pido. Eso es lo que me pregunté cuando me fracturé la espalda. Por un momento le eché la culpa a las circunstancias. ¿Por qué yo? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Y luego me pregunté, ¿qué espera la vida de mí? Y yo descubrí ahí la gracia. Y eso fue una bendición. Y por último, ¿qué significa para usted, o qué es para usted algo que vale la pena guardar, salvaguardar? ¿Qué es hermoso, bello y vale la pena salvaguardar? ¿Y qué es lo más precioso e importante para ustedes que vale la pena proteger? De verdad. Así que quisiera dejarle con un video mi respuesta a estas dos preguntas e invitarle a ustedes que contemplen esto por un momento. Por favor. Gracias. Chile. I hope. Thank you. Agradecemos a Karen Downs, fundadora y directora de la iniciativa Flourish. Chile. 12 ciudades,
7 días, 70 horas de transmisión y 130 de las mentes más desafiantes de todo el mundo se unen para imaginar y reflexionar sobre el futuro del planeta. El mayor encuentro de ciencia e innovación de América Latina. Congreso Futuro. Ideas para cambiar el mundo. Del 15 al 21 de enero. A continuación presentamos a Thais Corral, periodista, máster en la Universidad de Harvard. Thais fue fundadora y vicepresidenta de la Organización de las Mujeres para el Medio Ambiente y el Desarrollo. Es crítica del hedonismo de las nuevas generaciones y de un mundo que se vuelve cada día más competitivo, buscando imponer más atención a la imagen y la apariencia. Sus amplios objetivos abarcan temas educativos, de salud, derechos humanos y desarrollo. Bienvenida Thais, un aplauso para ella. Bien, buenas tardes. En primer lugar, yo quiero agradecer el honor de estar acá. Yo soy brasileña, hablo portuñol, pero voy a hacer un esfuerzo para hablar la lengua de este país, ¿no? Y yo es mi quinta vez en Chile y cada vez que vine acá fue por un tema distinto, pero al inicio fue siempre junto con el Movimiento Global de las Mujeres, y quiero agradecer al senador Girardi y a la Comisión de Desafíos del Futuro por tener esta plataforma, este conjunto, pero también a Aleca Vial, que fue quien nos trajo acá, a mí, a Sila, a Karen, y parabenizar y celebrar que en esta sesión de Congreso del Futuro se dé una relevancia también a los temas de género. No porque los temas de género sean un tema aislado, pero porque los temas de género están hoy, cuando se habla de futuro, en el centro de nuestra perspectiva. Yo creo que el tema toma conciencia hoy. Yo quería invitarlos a un pequeño ejercicio, porque acá desde mañana estamos escuchando, pero la conciencia, en principio nosotros tenemos esta capacidad que ningún otro ser tiene, ¿no? De tener acceso a la conciencia como una intención. Uno quiere ser consciente y puede hacerlo. ¿Cómo puede hacerlo? De forma muy simple, ¿no? A través de la respiración. Vamos a cerrar los ojos un minuto y tener contacto con este campo interno que es la base de nuestra conciencia. Entonces, les pido que cierren los ojos, close your eyes, y vamos por pequeños minutos, hemos escuchado, vamos simplemente a entrar en contacto con la sensación. La conciencia no es solo un concepto, es una experiencia. Y yo creo que esto es una cosa fundamental de reconectarse con esa experiencia para hacer la transición que tenemos que hacer. El panel habla de resiliencia. Resiliencia es un concepto de la biología, pero es como uno consigue adaptarse a los cambios, a los choques. Es un poco, viene la biología y dice eso. Y eso es lo que todos nosotros como humanidad tenemos que hacer hoy. ¿Y cómo podemos hacer eso? Y tenemos que hacer desde cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tiene que tener
la conciencia, la experiencia, pero de ese lugar una acción en la dirección opuesta a donde estamos hoy. Porque hay una cuestión que me llama mucha atención. Es claro que nosotros estamos llenos de números, de situaciones catastróficas, pero hay una cosa muy importante, que es el hecho de que desde 1950 nosotros hemos cambiado más este planeta que toda la existencia de la humanidad sobre él. Eso es algo que cada uno de nosotros tiene que incorporar como una cuestión, ¿no? Quiere decir, ¿cómo puede ser que en 60 años, en menos de 70 años, hayamos tenido tal impacto sobre este planeta que es nuestro hábitat, es el hábitat también de tantas especies que nosotros estamos destruyendo en larga escala, como jamás pasó. Yo en 1992, y ahí está mi conexión con el tema mujer y medio ambiente, yo tuve el privilegio de participar de la Cumbre de Río, ¿no? En esa época se sacó la visión, la plataforma del desarrollo sostenible, ¿no? Una agenda, una increíble conferencia que trajo gente de todos los sectores, de todo el mundo. Nunca hubo tanto diálogo, tanto esfuerzo en que sectores distintos se hablaran. Y, sin embargo, la Agenda 21, las dos convenciones de biodiversidad y cambio climático, muy poco ha cambiado. La Conferencia de Río todavía teníamos, en esa época todavía teníamos esta perspectiva que los gobiernos, que las personas que estaban en el poder iban a ser líderes del cambio. Hoy yo creo que todos estamos de acuerdo que todos somos líderes del cambio. Todos tenemos que ser agentes de esa transformación. Y yo creo que esa responsabilidad, que es un poco el tema de esta conferencia del futuro, ella nos da también un poder, porque hoy tenemos muchos más medios por la información, por todo lo que uno maneja de lo que teníamos hace 25 años o 30 años. Yo particularmente quería compartir con ustedes, entonces, a dónde yo elegí personalmente de tener una acción y una contribución hacia la sustentabilidad, usando todos los recursos del conocimiento, de las redes, de todo lo que he tenido oportunidad de accesar durante esta trayectoria que me trajo tantas oportunidades, tantas conferencias como esas, tanta gente que de alguna manera puede ayudar juntos, porque juntos somos una fuerza, así como somos una fuerza planetaria para la destrucción, nosotros somos una fuerza planetaria para el cambio, para una nueva manera, para la transformación. Y yo creo que hoy, en este congreso, cada uno de nosotros tiene que salir con un despertar, algo nuevo que lo pueda llevar a eso. Entonces, yo, por ejemplo, elegí algo que está en mi acceso. Brasil es un país, ¿no? Yo, como brasileña, Brasil es un país con increíbles recursos naturales, ¿no? Florestas, agua, fauna, flora, es quizás considerado como uno de los grandes espacios de biodiversidad del planeta. Y lo estamos destruyendo las florestas, terminando con el agua, pero hay un campo que un sector que me ha mucho interesado, porque está de nuevo en esa posibilidad de acción, que es toda la cuestión de la agricultura y qué tipo de agricultura y de agropecuaria se está haciendo. Se ponen abajo florestas enteras, no solo para el ganado, pero también para la soja. ¿Y a qué sirve la soja? 70% del agronegocio va a alimentar animales que después son
matados en un matadero, y una gran parte, como dicen esos números que están acá, que yo puse, van a terminar en la basura, porque ni mismo el desperdicio en el sistema global de alimentación, el desperdicio por precio, por todo el tipo de gestión que tenemos en el plan global económico, hace que eso. Y como una activista del campo ambiental, pero también del campo de las mujeres, una cosa que siempre nos llamó mucha atención es que las mujeres, por poder desde siempre, ¿no? Las mujeres estuvieron muy presentes en la agricultura, y en la agricultura de pequeñas propiedades. Entonces, resgatar esos sistemas alimentarios locales, regionales, que no incluyen esta locura que vivimos, que se come salmón de China en Estados Unidos, que se come, de que la mayor parte de la comida que comemos viene de lugares que nosotros no conocemos, que no se respetan las estaciones. Todo eso yo creo que hay que estar muy consciente, y la alimentación, incluso por una cuestión de salud, porque la mayor parte de las personas está enferma, es fundamental, y es una toma de conciencia accesible a cualquier uno de nosotros, ¿no? Yo hoy por la mañana, mientras preparaba, vi una gran campaña con mucha alegría de Avaz, ¿no? Esta gran red que es sobre la carne, que ya está llegando a la Conferencia de las Partes del Cambio Climático, a todo que nosotros tenemos que disminuir drásticamente el consumo de carne. Y São Paulo, que es la ciudad más grande de Brasil, que tiene más habitantes que Chile, 18 millones, decretó por ley que el lunes no se come, los restaurantes no servirán carne, un día de pausa de carne. Finalmente, porque ya se me va el tiempo, yo pienso que todos esos cambios de lo que estamos hablando, que son cambios en la forma de ser, de relacionarse y de accionar, 3 niveles, personal, interpersonal y planetario, exigen espacios que ayuden a eso, porque uno oye, pero después son tantos los hábitos, son tantas las presiones para que sea más de lo mismo, que al final no hay cambio. Entonces, hace 10 años, yo, como me involucré en este propósito de crear un espacio de regeneración a donde podamos juntos hacer esa transición, ¿no? Porque como dice el proverbio africano, vamos lejos porque vamos juntos. Y hoy me gustó mucho oír la presidenta hablar de que la gran meta es el entendimiento, es la colaboración, y tenemos que hacerlo juntos, no importa la disciplina, no importa el género, no importa, tenemos que ir juntos. Los lugares, esos espacios de regeneración son muy importantes para eso, porque hay que poder hacer, digamos, hay que poder practicar, porque no es solo escuchar, concientizarse a nivel de la mente, pero concientizarse en todos los aspectos. Es una mudanza de paradigma que envolve nuestra forma de estar en el planeta en todos los sentidos. Y ese lugar, yo les quería mostrar un video que es un valle muy cerca del río, en una área muy
difícil porque está entre la montaña, en un gran parque preservado, como dice Olga acá, hay parques, pero ¿qué pasa a donde no hay parques? A donde no hay parques es todo el desastre. Entonces, este lugar quiere mostrar un ejemplo de cómo se puede regenerar cualquier parte, cualquier ciudadano, porque yo no tengo poder, yo no soy política, no soy empresaria, yo soy una ciudadana que abrazó un desafío con otra gente, porque somos muchos, y acá está. Pero ahora van a hacer la transición. Espera, partió antes. ¿Ahora? Bien, mientras no venga, yo... y creo que ese experimento de hacer, de aprender haciendo, de aprender juntos, de tomar conciencia a nivel de nuestras personas, pero también de lo que comemos. Nosotros comemos, hacemos todo a partir de los frutos de la floresta, y se pueden hacer comidas deliciosas sin usar carne, quiere decir, hay una abundancia de frutos en la floresta que salen riquísimos, y yo creo que eso es lo que es esta curiosidad y esta intención, este propósito que nos puede hacer ayudar en esta transición. Entonces, ahí va. ¿Continúo? Bien, entonces continúo. ¿Ah? Continúo hablando. Ahora viene. Sinal do Vale is a global learning center for the transition to a sustainable future. Located in the critical buffer zone between Rio de Janeiro's urban sprawl and the foothills of the Serra do Mar mountains. We take care of 400 acres of land in the Atlantic forest, one of the world's most biodiverse and threatened biomes. The name Sinal do Vale comes from the principles in which it was founded, which are synchronicity, innovation, and joy. Sinal is part of this new movement that believes in the power of places. The power of places, they impact the individuals in new ways of being, relating, and doing. Sinal's mission is to regenerate individuals, communities, and ecosystems. Innovation is not only about ideas, but how these ideas are translated into action. So at Sinal, I've been able to learn by doing, by experimenting, by getting my hands dirty, and turn those ideas into reality. And I think one of my favorite things about this place is because I get to work with people who are so different, come from such different backgrounds, and see how these differences actually give us new ideas, better ideas, things that I would never have thought of. I've seen how Sinal can work as a catalyst and a mobilizer on a regional level, and how to build networks and make connections. For example, we are working with the municipal government to be able to use the organic waste that gets left over in the city and then turning it into a compost for our soil regeneration projects. Dentro das cidades tem árvores, tem florestas, essas árvores de arborização, elas têm que passar por um processo de poda. E essa poda, muitas vezes, um material muito rico é carreado, é levado para os lixões, para os aterros, onde poderiam estar sendo utilizados dentro desses processos de produção de alimento orgânico. Muitas comunidades utilizariam isso. O Sinal ensina muito a gente a como cuidar. Conforme eu vi o Jorge fazendo os canteiros, eu fiz na minha casa. A minha tia viu e começou a fazer na casa dela. Se eu faço algo que me beneficia, eu falo para o meu vizinho, ele começa a fazer, automaticamente isso vai gerando uma cadeia de informações. Sinal is a pioneer in sustainability, and for that reason it has been recognized as a global ecosphere retreat.
We believe in the personal, interpersonal, and collective transformation as part of the change we need today. Thank you. Just a small point, because it was in Portuguese that I wanted to raise your attention to. I'm speaking in English. Ahora estoy cambiando de inglés. Punto que quería llamar su atención, ustedes vieron, el compost, el secreto, todos nuestros suelos están muy desgastados por el tipo de fertilizante y todo que hemos usado. Pero hay una forma, y eso lo hemos probado, enseñado, que tenía un suelo muy terrible del composto de las podas de los árboles que las ciudades hacen. Entonces estamos trabajando con nuestras municipalidades en el entorno del río para que todas las podas de los árboles puedan ser transformadas en composto para las huertas, porque entonces la cosa, o sea, el suelo se regenera y empieza de nuevo a producir. Entonces eso les quería mostrar porque creo que es un punto importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Thais. Despedimos a Thais Corral, fundadora y vicepresidenta de la Organización de las Mujeres para el Medio Ambiente. Agradecemos también a Marcelo, Olga y Karen por sus interesantes ponencias. La conciencia. Ese milagro improbable que surgió sobre la Tierra. ¿Por qué aquí, en esta pequeña galaxia? ¿Para qué tenemos este privilegio? El universo te está llamando. Más de 30 millones de personas están migrando de sus países por guerra, trabajo o cambio climático. Estamos perdiendo más de 150 especies de animales y plantas cada día. Nuestros polos se están derritiendo. Estamos buscando nuevos planetas habitables. Para 2050 tenemos que alimentar a 10.000 millones de personas. Hoy, las bacterias están curando el cáncer y construyendo materiales biodegradables. Los datos son el nuevo petróleo del mundo. Somos protagonistas de la gran revolución de la sociedad del conocimiento. Los próximos 100 años pueden ser la mejor o la peor historia de la especie humana. ¿Qué futuro quieres construir? La vida te está llamando. Toma conciencia hoy. Congreso Futuro. Ideas para cambiar el mundo.